Ah, mi hijo, siéntate aquí cerca de la abuela, que esta historia no es de esas para oírse de pasada. No, esta es de esas que uno carga en el pecho por años, callada, como quien esconde un secreto debajo de la almohada. Ya han pasado tantos años, más de 50, quizás más, pero hay cosas que uno nunca olvida, por más que el tiempo intente borrarlas. Yo tenía solo 18 años en ese entonces. Era una muchacha sencilla, criada en un pueblo pequeño, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y la vida parecía seguir a un ritmo calmo, casi predecible. Vivía con mis padres en una casita de madera azul claro, de esas con balcón al frente, y mecedora. Los domingos, nuestra rutina era siempre la misma. Vestir la mejor ropa, arreglar el cabello en un moño, ponerme un perfume discreto, y seguir para la iglesia. Nuestra congregación era pequeña, pero fervorosa. Todos se conocían, todos confiaban unos en otros, y sobre todo, en nuestro pastor. Su nombre era Elías, un hombre alto, de habla suave, ojos profundos, de esos que te miran como si vieran el alma. Él tenía una forma de hablar que hipnotizaba a todos, y no lo digo con maldad, ¿eh? En aquella época, yo también creía en cada palabra que salía de su boca, y fue por eso que nadie desconfiaba. Nadie imaginaba lo que él escondía por detrás de la sotana, atrás del altar, atrás de esa sonrisa serena. En ese tiempo, yo ayudaba en las actividades de la iglesia. Cuidaba de los niños, organizaba los bancos, limpiaba el púlpito. Y fue por causa de esa dedicación que terminé viendo lo que no debía. O mejor dicho, oyendo, porque todo comenzó una mañana de miércoles, cuando fui más temprano a organizar unas cosas para la celebración de la noche. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, lo que era extraño. Normalmente, solo el pastor tenía la llave. Entré despacio, pensando que él ya estaba allí, y llamé, «¿Pastor Elías?», pero nadie respondió. Fui caminando por los pasillos de madera crujiente, y fue entonces que oí voces viniendo del cuartito de oración, una especie de sala reservada que quedaba atrás del altar. Voces apagadas, risas y susurros, pero no eran oraciones. Mi corazón se aceleró. Algo me decía que me fuera, que fingiera que no vi nada. Pero la curiosidad es un bicho traicionero, especialmente cuando se es joven. Me acerqué despacio a la puerta del cuartito y vi una silueta femenina alejándose de él. Era doña Marlene, casada, miembro activo de la iglesia, casada con el hermano Paulo, hombre trabajador, siempre presente en las reuniones. Y allí estaban los dos, el pastor y ella, solos, demasiado cerca, demasiadas sonrisas. Me congelé, no quería creerlo. Mi mente gritaba que debía ser solo una conversación, solo un aconsejamiento, pero el cuerpo de ellos hablaba otro idioma. Y cuando él pasó la mano suavemente por el brazo de ella, y ella se inclinó en un abrazo demasiado largo, lo supe. Aquello no era cosa de Dios. Salí de allí temblando, con el corazón latiendo en el cuello. Aquella escena me asombró por noches seguidas. Y yo guardé el secreto. Por miedo, por respeto, por ingenuidad. Pero, yo debí haber hablado. Porque aquello, mi hijo, fue solo el comienzo de una historia que aún hoy me hace perder el sueño. Aquella noche, cuando llegué a casa después de ver lo que vi, no pude cenar. Mi madre me miró raro. Preguntó si estaba enferma. Y yo, con el alma toda envuelta, solo moví la cabeza. No tenía cómo explicar aquello a nadie. Imagínate, ¿quién iba a creer? El pastor Elías era amado por todos. Era como un padre para muchos allí. Había casado gente, bautizado niños, hecho oración por enfermos en el hospital. ¿Y yo? Una muchacha nueva, sin malicia, sin voz, sin ninguna autoridad. Si yo abriera la boca, iban a decir que estaba inventando, que era mentira, que era envidia. Y fue así que la cosa quedó guardada dentro de mí, por semanas. Cada vez que lo veía en el púlpito, predicando sobre fidelidad, sobre el amor verdadero, sentía una opresión en el estómago. Miraba a doña Marlene sentada allí en el segundo banco, con esa sonrisa de santa, y veía al hermano Paulo al lado, de la mano con ella, sin desconfiar de nada. Era cruel mi hijo.
Aquella imagen me perseguía como una sombra. Pero Dios es testigo. Intenté olvidar. Juro que intenté. Me alejé de las tareas de la iglesia. Dije que necesitaba estudiar más, que andaba cansada. Empecé a sentarme más al fondo, a evitar mirar a los ojos de Elías. Y aún así, él me notaba. Hubo una vez, recuerdo como si fuera ayer, que pasó cerca de mí y dijo: «Pareces pensativa, hija. ¿Algo te aflige?» Y aquello me dio un escalofrío. ¿Será que él sabía que yo sabía? ¿Será que me estaba sondeando? Ese día me fui antes incluso de que el culto terminara. Llegué a casa y lloré hasta dormirme. Pero ahí, un mes después, todo cambió. Doña Marlene comenzó a faltar a los cultos. Dijeron que estaba enferma, que había viajado a casa de su hermana, que necesitaba descansar. Mucha charla. Y el pastor... el pastor parecía más tenso, más callado, su mirada más pesada. Fue ahí que percibí que algo más serio estaba sucediendo. Algo mayor de lo que podía imaginar. Y Dios sabe, yo quería no haber visto nada. Pero el destino tiene esas jugadas, mi hijo. Te pone en la hora y en el lugar equivocados. ¿O será que es en el correcto? Porque en una noche lluviosa, de esas en que la ciudad parece dormir más temprano, fui hasta la iglesia a buscar un abrigo que había olvidado en una de las sillas. Y de nuevo, la puerta estaba entreabierta. Y de nuevo, oí voces. Pero esta vez, no era solo él y ella. Y lo que vi en aquel instante cambió todo. Respira hondo, porque lo que viene ahora no es fácil ni de contar, ni de oír. Hasta hoy, cuando recuerdo aquella noche, siento los pelos del brazo erizarse, como si el tiempo se congelara de nuevo. Bien allí, en aquella lluvia. La ciudad estaba desierta. Solo el ruido del agua golpeando en las tejas y los estallidos de los relámpagos cortando el cielo. Yo fui hasta la iglesia solo para recoger mi abrigo, aquel de lana gris que mi madre había hecho para mí. Estaba olvidadito, colgado al fondo, cerca de la entrada trasera de la iglesia. Pensé que iba a ser solo eso: entrar, recoger, salir. Pero nada en mi vida fue simple después de aquel día. Cuando me acerqué, vi que la puerta lateral de la iglesia estaba entreabierta. La misma que da al cuartito donde guardábamos los víveres y libros de estudio. Y allí dentro estaban el pastor Elías, doña Marlene y otra persona. Era el hermano Paulo. Él estaba con el rostro rojo, los ojos llorosos. Su voz temblaba. No de frío, sino de rabia, de dolor. Él sostenía un sobre en las manos, de esos color café oscuro, grueso, y lo tiraba al suelo a los pies del pastor. ¿Piensas que soy idiota, Elías? ¿Eh? ¿Piensas que nunca iba a saber? El pastor, desde lo alto de su calma fingida, intentaba disimular, pero su mano temblaba. Hermano Paulo, por favor, vamos a conversar como hombres de Dios. Pero no había Dios en aquella sala en aquella hora, mi hijo. Solo la verdad explotando, como un rayo en campo seco. El sobre cayó abierto, y de él salieron fotos. Fotos reveladas. Yo no vi todo, pero lo suficiente para entender. Elías y Marlene, en lugares diferentes, juntos, muy juntos, en un banco de plaza, enfrente de una pensión. Y en una de las fotos, ellos se estaban besando. Me escondí detrás de la puerta del corredor, mi corazón latiendo tan alto que parecía que iba a delatarme. Temblaba de pies a cabeza. Doña Marlene lloraba. Decía que estaba confundida, que aquello nunca debió haber sucedido, que el pastor la entendía, que el marido nunca la miraba como hombre. Palabras cortantes, desorientadas. Y Paulo, él cayó de rodillas. No por debilidad, sino como quien recibió una puñalada invisible. En la casa de Dios, Elías, con mi mujer, con mi familia. Yo quería salir de allí. Quería correr. Pero mis piernas no respondían. Y entonces, oí el ruido. Un estallido seco, fuerte. Una bofetada. Paulo le dio una bofetada al pastor Elías. Y el pastor no respondió. Se quedó allí parado, con la cara girada hacia un lado, el rostro ardiendo. Pero sus ojos no mostraban arrepentimiento. Era como si él ya hubiera aceptado aquello todo. Fue ahí que supe. Aquello no era un desliz. Era un vicio. Un hábito. Una cosa escondida que ya venía de lejos.
Me fui corriendo, sin recoger ningún abrigo, con los pies hundiéndose en el lodo de la calle. Y aquella noche supe que nada más iba a ser como antes. Después de aquella noche de la tormenta, la ciudad parecía diferente. Más pesada, más callada, y nadie hablaba nada. Pero los ojos... los ojos decían todo. Gente que antes sonreía y se abrazaba en la plaza, ahora pasaba con la cabeza baja, murmurando por los rincones. Los rumores habían comenzado. No demoró mucho para que la historia se esparciera. Al principio eran solo susurros, cuchicheos en los bancos de la iglesia, en las filas de la panadería, hasta en la parada del autobús. Nadie tenía coraje de hablar alto, pero todo el mundo sabía. Alguien, y hasta hoy no sé quién, tuvo coraje de contar lo que vio. O quizás supo por el propio Paulo. Solo sé que, de una semana a otra, el escándalo explotó como fuego en paja seca. El hermano Paulo desapareció de la ciudad. Empacó las maletas y se fue en una noche sin decir adiós a nadie. Dijeron que fue a trabajar en otra región. Otros decían que no aguantaba más mirar a la cara de nadie. Ya doña Marlene, ella se quedó. Y, asómbrate, continuó yendo a la iglesia, pero con una mirada apagada, como si el alma hubiera sido arrancada del cuerpo. Se sentaba en el último banco, sola, sin maquillaje, sin alianza. Era una sombra de lo que ya fue. El pueblo la miraba con desprecio, como si fuera ella la única culpable. Nadie hablaba del pastor. Elías continuaba allí, encima del púlpito, como si nada hubiera sucedido. Pero yo vi, Yo vi el cambio en él. Ya no sonreía como antes. El tono de la voz temblaba en las oraciones. Su mirada se quedaba distante, como si viera el infierno allí mismo, al otro lado de la pared. Lo que más me revolvió, mi hijo, fue el silencio. Porque él se quedó. Continuó predicando. ¿Y sabes lo que el liderazgo de la iglesia hizo? Nada. Taparon los ojos, cerraron las bocas y siguieron. Dijeron que todos se equivocan y Dios perdona. Pero aquel tipo de error no era solo un tropiezo. Era traición. Era abuso de poder. Y nadie decía eso en voz alta. Me quedé días sin ir a la iglesia. No conseguía. Cada vez que pisaba allí, sentía que el suelo iba a tragarme. Una mezcla de miedo y asco. Y fue ahí que una cosa extraña comenzó a suceder. Una noche me desperté asustada. Había soñado con fuego, con gritos, con el rostro de Elías mirándome, pero sin ojos, solo agujeros negros. Me desperté sudando frío. Fui hasta la cocina, tomé agua, y cuando miré por la ventana, puro por todo lo que es sagrado, vi a alguien parado cerca del portón. Solo una sombra. No daba para ver el rostro, pero sabía que era él. Elías, de pie, inmóvil, como quien observa. No sé por cuánto tiempo él se quedó allí. Parpadeé y ya no estaba más. A la mañana siguiente, una carta apareció en la puerta de mi casa, doblada con cuidado. No tenía nombre, solo una frase escrita a mano. No todo lo que sabes debe ser contado. Cuidado con lo que cargas. Mi hijo. Aquello me heló hasta los huesos. Y a partir de aquel día, entendí que el silencio, en aquella ciudad, era un mandamiento. Después de aquella carta, mi vida nunca más tuvo paz de verdad. Fue como si hubiera abierto una puerta y dejado el miedo entrar. Y él entró. Entró y se sentó en la sala, tomó café conmigo, durmió en mi cuarto. Durante días, andaba mirando por encima del hombro, sin confiar ni en mi propia sombra. Parecía que todo el mundo sabía que yo sabía. Hasta mis padres comenzaron a notar que yo estaba diferente. Mi madre preguntaba por qué no iba más a la iglesia, y yo solo decía que estaba pensando en la vida. Ella era mujer de fe, devota, de esas que piensan que la iglesia es el último lugar donde el pecado se esconde. Si yo contara todo, ella se rompería. Pero el silencio, aquel silencio forzado, comenzó a doler. Y fue ahí que resolví escribir todo. Agarré un cuaderno viejo, me senté de madrugada y escribí todo lo que vi, todo lo que oí, todo lo que sentí. Cada detalle. Era mi forma de no enloquecer. Pero hasta eso me fue quitado. En una tarde, salí a buscar leche en la tienda de la esquina y dejé el cuaderno debajo del colchón. Cuando volví, el cuaderno ya no estaba allí.
Nadie entró en la casa. Mi padre estaba en la sala, mi madre en el patio. La ventana del cuarto, que yo había dejado cerrada, estaba abierta de par en par. El miedo me invadió como un enjambre. Me quedé en silencio. No conté a nadie. Y fue ahí que entendí que alguien, quizás el propio Elías, sabía que yo era una amenaza. Y la cosa empeoró. Una noche, volviendo del trabajo, oí pasos detrás de mí. La calle estaba vacía, oscura, con solo 1 o 2 faroles encendidos. Aceleré el paso. Los pasos detrás de mí también aceleraron. Y entonces, de la nada, una mano tocó mi hombro. Me congelé. Me giré despacio, con las piernas temblando. Era el hermano Samuel, un señor callado, que cuidaba de la parte financiera de la iglesia. Él me miró con una mezcla de pena y advertencia, y dijo solo una frase, que hasta hoy resuena en mi cabeza. Hay verdades que Dios revela, pero no siempre es para que tú las cuentes. Guarda la tuya, muchacha. Y se fue. Después de eso comenzaron las notas. Una en el tendedero, otra en la cesta del pan. Pequeñas, escritas a mano. Unas con trechos de la Biblia, otras con frases sueltas. La lengua es una espada. El castigo viene primero para quien revela, después para quien comete. Eres demasiado joven para cargar una cruz que no es tuya. Estaba siendo vigilada. Y por más que quisiera olvidar, mi corazón no me dejaba. Porque, ¿sabes? Mi hijo, cuando uno ve la injusticia de cerca, tan de cerca que siente el olor de ella, es imposible volver a ser quien era. Pero lo que yo no sabía es que algo mucho más pesado estaba por venir. Algo que haría que todo eso pareciera solo el preludio de una pesadilla mayor. A partir de aquí, las cosas dejaron de ser solo tristes. Se volvieron crueles. Después de aquellas notas y de la visita del hermano Samuel, entré en un estado de alerta constante. Mis ojos barrían cada rincón, cada rostro, cada cuchicheo. El mundo, que antes parecía tan pequeño y acogedor, ahora era un laberinto lleno de ojos que me observaban. Hasta que en una mañana fría de agosto, llegó la noticia que puso la ciudad de cabeza. Encontraron a doña Marlene caída en el cuarto de su propia casa. Decían que fue un desmayo. Otros dijeron que era depresión. Pero la verdad, que no salió en los periódicos ni en los cultos, es que ella había intentado quitarse la propia vida. Tomó demasiada medicina. Muchos comprimidos, según las malas lenguas. Sobrevivió, pero por poco. Y fue ahí que todo el mundo comenzó a percibir que había algo podrido por detrás de aquella fachada de religiosidad, que no era más pecado de ocasión. Era destrucción, era desesperación, era consecuencia viva. ¿Y el pastor Elías? Desapareció por una semana. Decían que se fue a orar al monte, a buscar iluminación. Otros decían que tuvo una crisis nerviosa. Pero lo que realmente pasó, nadie tuvo el valor de contarlo. Ni él mismo. Cuando regresó, estaba abatido. El rostro envejecido, el cabello más blanco, y la voz ya no era la misma. Hablaba como quien carga un cadáver en la espalda. La iglesia se dividió. La mitad aún lo seguía, jurando que era un hombre de Dios siendo atacado por las fuerzas del mal. La otra mitad se calló y comenzó a alejarse. El templo se fue quedando vacío. Los cultos, más cortos. Las predicaciones, más superficiales. ¿Y las sonrisas? Esas desaparecieron. Pero, para mí, lo peor vino una noche en que mi padre me llamó a conversar. Él no sabía nada. Nunca sospechó. Pero era hombre vivido, observador. Dijo que había escuchado a gente en el pueblo diciendo que yo andaba metida en chismes de iglesia y que eso podía acabar con la reputación de nuestra familia. Hay cosas que no son de tu incumbencia, hija, me dijo mirándome a los ojos. Tú no eres juez de nadie. Ay, mijo, ¿te imaginas lo que es oír eso, sabiendo todo lo que yo sabía? Ver gente siendo destruida, un hogar deshecho, una mujer intentando morir. ¿Y yo? ¿Siendo regañada por ver demasiado? Lloré a escondidas, me tragué el dolor y decidí escribir de nuevo. Un nuevo cuaderno. Pero esta vez lo guardé fuera de casa. Lo enterré al pie del árbol de mango del patio de mi amiga Mariaciña. Ella ni siquiera lo sabía. Lo hice de noche, a escondidas. Pero mira cómo Dios, o el destino,
Se encarga de mostrar que nada queda enterrado para siempre. A la semana siguiente, Mariaciña me llamó afligida. Dijo que había visto a alguien en el patio de madrugada. Alguien que removía la tierra cerca del árbol de mango. Fui corriendo a ver. El hoyo estaba ahí. El cuaderno... no. Fue ahí que me di cuenta. Alguien quería silenciar aquello. Y haría cualquier cosa para garantizar que esa verdad nunca saliera cuna a la luz. Y lo peor de todo, empecé a recibir llamadas anónimas. De madrugada. Solo silencio al otro lado de la línea. A veces, una respiración. Mi hijo estaba viviendo dentro de una pesadilla real. Una en la que la verdad era un crimen mayor que el pecado. Después de esas llamadas extrañas, empecé a tener miedo hasta de mi propio reflejo. Me miraba y ya no me reconocía. ¿Dónde estaba la muchacha que cantaba en el coro, que ayudaba con los niños, que soñaba con casarse en la iglesia vestida de blanco? Ella había muerto, y en su lugar quedó una mujer desconfiada, amargada, de ojos cansados. En esa época empecé a evitar salir sola. Solo iba a trabajar y regresaba. Ya no iba a la plaza, ni a los cultos, ni al mercadito donde todos se encontraban. Era como si me hubiera convertido en un fantasma del pueblo. Pero ahí pasó algo. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Una madrugada de sábado, la iglesia se incendió. Sí, mijo. Fuego. Real. De verdad. Fue un resplandor que iluminó el cielo entero. Me desperté con gritos y corrí a la calle. El humo ya se veía desde lejos. Y las campanas de la iglesia, que tocaban manualmente, resonaban con desesperación. Cuando llegué cerca, el fuego ya consumía el techo. Las ventanas explotaban con el calor y las llamas danzaban como si se burlaran de todos nosotros. Decían que fue un cortocircuito. Otros susurraban que fue incendio provocado. Pero nadie nunca probó nada. Solo sé que, aquella noche, la mitad del pueblo se quedó ahí parada, viendo las cenizas subir como si fueran las culpas de todos nosotros yéndose con el viento. ¿Y el pastor Elías? Desaparecido. Desapareció de nuevo. No apareció ni en medio de la tragedia. Ni una palabra. Ni una oración. Fue el hermano Jonás, aquel señor de bastón que apenas caminaba, quien lideró una rueda de oración improvisada, arrodillado en el suelo frío, pidiendo a Dios que perdonara los pecados de todos. Yo me quedé ahí, observando, viendo las llamas comerse el altar donde tantas veces me arrodillé. La misma madera que yo limpiaba con tanto cariño, ahora se convertía en carbón ante mis ojos. ¿Y sabes qué más me dolió? El olor a Biblia quemada, a bancas volviéndose polvo, pero también el olor a liberación. Porque ahí, mijo, en aquel humo espeso, sentí que Dios estaba haciendo justicia, no como uno espera, con castigo claro y casto, sino como solo Él sabe hacer, silenciosamente, sin aplausos, sin anuncio. A la semana siguiente llegó la noticia. Elías había dejado una carta, pero no una confesión. Era una despedida. Dijo que no podía seguir sirviendo como guía espiritual mientras sus tentaciones hablaban más alto que su fe, y que necesitaba alejarse para encontrar su propia redención. Nadie supo a dónde se fue. No hubo ceremonia. No hubo abrazo de despedida. Y ahí, mijo, el pastor se volvió humo. Igual que el templo. Pero, si piensas que fue el fin de la historia, te equivocas. Porque el fin verdadero aún estaba por venir. Y vendría no con fuego, sino con sangre. Después del incendio, el pueblo quedó en un luto silencioso. Las misas pasaron a hacerse en un salón comunitario prestado, las sillas improvisadas, el altar una simple mesa cubierta con una sábana blanca. Y aún así, la gente iba. Iba más por miedo que por fe, como si quisieran mostrarle a Dios que aún estaban ahí, incluso en ruinas. Y yo me quedé más aislada que nunca. Fue en ese tiempo que doña Marlene desapareció. Sí, desapareció como si se hubiera evaporado. Un día estaba sentada en la banca de atrás de la reunión, con la cabeza baja, y al otro, desapareció. No dejó recado. No avisó a nadie. Su casa quedó cerrada con llave, las ventanas cerradas. Nadie sabía a ciencia cierta a dónde se había ido. Pero yo soñé con ella aquella noche. Soñé con ella llamándome. Estaba en un campo abierto, rodeada de niebla.
los ojos hundidos, las manos extendidas. Y decía: «Tú viste, tú sabes». Pero nadie escuchó. Me desperté asustada. Fui hasta su casa. Toqué. Llamé. Golpeé la puerta de hierro que gemía como si se quejara de mi presencia. Ninguna respuesta. Solo el eco de mi propia angustia. A la semana siguiente, un pescador encontró algo flotando en el río. Un cuerpo. Era ella. La confirmación vino con el pañuelo bordado en el bolsillo del vestido y el collar que siempre usaba. Una cadenita con la letra P de Paulo. Dicen que fue accidente. Otros dijeron que se aventó. ¿La verdad? Tal vez solo ella y Dios lo sepan. Pero ahí, mijo, ahí me quebré por completo. Verity, aquella mujer, tan viva y tan marcada, terminar de esa manera, fue el estallido final. No hubo velorio. La familia quiso enterrarla lejos, en otro pueblo, en silencio. Decían que era para evitar más escándalo. ¿Escándalo? Escándalo es vivir con culpa que no es tuya y morir con ella clavada en el pecho. Aquel día, regresé a casa. Me senté en la orilla de la cama y lloré como niña. No por los errores de ella, sino porque entendí que en aquel pueblo, verdad y justicia nunca se llevaron bien. Y una cosa más me atormentaba. Elías, ¿dónde estaba? ¿Será que supo? ¿Será que lloró por ella? ¿O simplemente siguió la vida, cargando los pecados como si fueran medallas escondidas? Fue entonces que recibí una carta. Sí, otra. Pero esta vez, escrita con tinta azul, letra temblorosa. Ella no era la única, sin firma, sin más palabras. Solo eso. Fue cuando entendí que Marlene no fue la primera, ni sería la última. Elías usaba el altar como vitrina y los bastidores como trampa. Y ahí, mijo, ahí nació dentro de mí un deseo peligroso, el de revelar todo, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. Después de aquella carta, ella no era la única. Pasé días en silencio. No conseguía comer, dormir, pensar en nada más. Aquello se alojó en mí como una espina. Si Marlene no era la única, ¿quién más había sido arrastrada hacia aquella telaraña silenciosa? Volví a rebuscar recuerdos. Miraba hacia atrás, repasando rostros de mujeres que desaparecieron de la iglesia sin motivo claro, otras que cambiaron de pueblo de repente, o que se alejaron de la fe, como decían por allá. Empecé a armar un rompecabezas de ausencias, y cada pieza que encajaba, mi estómago se revolvía. Fue ahí que decidí ir tras la última persona que podría saber algo. Hermana Teresa. Era una de las mujeres más antiguas de la congregación. Ayudaba en las primeras reuniones cuando Elías aún era un joven pastor, recién llegado. Vivía en una casita humilde al final de la calle de piedra, rodeada de rosales secos. Decían que ella se había alejado de la iglesia por motivos de salud, pero yo siempre desconfié. Toqué la puerta, corazón en la garganta. Ella tardó en atender. Cuando abrió, los ojos estaban hundidos, como de quien vio más de lo que debía en la vida. No me reconoció de inmediato, pero cuando dije mi nombre, ella me miró por un largo tiempo, como quien evalúa si puede confiar. Y entonces susurró: «Tú también viste, ¿verdad?» Aquello me heló la sangre. Entramos. Su casa olía de incienso viejo y té de boldo. Ella me sirvió un poco, con manos temblorosas, y entonces contó. Contó que años atrás, antes incluso de Marlene, ella también había sido involucrada por Elías. Que él la buscaba en los ensayos del coro, la elogiaba, decía que ella tenía un don especial. Y poco a poco fue acercándose, insinuándose, hasta que el toque se volvió hábito. Y el hábito se volvió dolor. Pero ella quedó embarazada. Y fue ahí que él se alejó. Dijo que aquello no podía continuar, que ella iba a manchar el altar de Dios. Mandó que ella saliera del pueblo por un tiempo. Y cuando ella perdió al bebé, quedó sola, sola y callada, con la culpa amarrada al cuello como una cadena. Yo era joven, tonta, creía en todo lo que él decía. Y después me vi con el alma hecha pedazos y nadie para acogerme, dijo, con la voz entrecortada. Salí de aquella casa con las piernas temblorosas. La verdad dolía más que cualquier mentira ya contada. Pero aquella conversación encendió una chispa en mí. No podía seguir callada.
Aquello era mayor que el miedo, mayor que la reputación del pueblo, mayor incluso que el propio Elías. Fue cuando decidí escribir una carta abierta, con nombre, fecha, todo. Escribí como testigo. Conté lo que vi, lo que oí y lo que las otras me contaron. Pero hice más. Mandé copias. Una para la antigua dirigencia de la iglesia, otra para el periódico local, aunque sabía que tal vez no lo publicaran. Y una última, más importante, la dejé en la puerta de la casa donde decían que Elías estaba viviendo, en un pueblo vecino. Y una semana después, vino la respuesta. El pueblo amaneció con gritos. El cuerpo del pastor Elías fue encontrado detrás de la iglesia destruida. Sí, en el mismo lugar donde todo empezó a derrumbarse. Caído entre escombros, con un pequeño frasco al lado. Envenenamiento. Él mismo se quitó la vida. No dejó carta, ni pedido de perdón. Nada. Apenas una vida interrumpida y un silencio sepulcral en el corazón del pueblo. El cuerpo de Elías fue enterrado en un cementerio alejado, lejos del pueblo. Sin ceremonia, sin multitud, sin himnos. Solo un ataúd simple y 2 sepultureros haciendo su trabajo. Ningún familiar apareció. Ni la iglesia quiso rendir homenaje. Era como si, de repente, todos hubieran decidido borrar aquel nombre de la memoria colectiva. Pero borrar no es olvidar. A la semana siguiente, las copias de mi carta empezaron a circular. Primero discretamente, después por las manos de gente valiente que resolvió esparcirlas. El pueblo se dividió otra vez. Unos me llamaron loca, difamadora, destructora de reputaciones. Otros me buscaron en silencio y contaron sus propias historias. Historias que nunca tuvieron el valor de decir en voz alta. Tocadas por él, usadas por él, despedazadas por él. La verdad, mijo, es que Elías construyó un imperio de silencio, un altar de miedo. Y mucha gente ayudó a mantener ese altar de pie. Pero ahora estaba en ruinas. Y aún así, incluso con todo revelado, ¿sabes qué más me dolió? Fue ver cuánto aún preferían fingir. Ya murió. Déjenlo en paz. Dios lo juzgará. No hay necesidad de remover eso. Esas frases venían de todos lados, como si fuera pecado buscar justicia. Pero justicia, mijo, no es venganza. Justicia es darle nombre a lo que nos hirió. Es impedir que se repita. Es mirarse al espejo y saber que no se agachó la cabeza ante la mentira. Por mucho tiempo me pregunté si hice bien, si debía haberme quedado callada. Pero cada vez que pienso en Marlene, en la hermana Teresa, en el bebé que nunca nació, sé que callar sería morir poco a poco. Hoy, con mis 70 y tantos años, aún cargo esta historia en el pecho. No por rencor, sino porque alguien necesita recordar, alguien necesita contar, para que otras muchachas, en otras iglesias, en otros pueblos, no tengan que vivir lo mismo. ¿La fe? La fe nunca la perdí. Pero entendí que Dios no vive en paredes de madera ni en púlpitos dorados. Vive en el corazón de uno. Y en el valor de no callar. Esa, mijo, fue la historia que me cambió para siempre. Ahora dime, ¿aún quieres oír otra historia de la abuela? Porque mira, la vida de la gente vieja tiene más capítulos que telenovela de radio. Y si te quedaste hasta el final de esta historia, te lo agradezco, ¿eh? Desde el fondo del corazón. La abuela cuenta no solo para entretener, sino para alertar, para emocionar, para dejar una marquita ahí dentro, en tu corazón. Ahora, si te gustó oír a esta abuela desenterrar los recuerdos, dale un me gusta al video, compártelo con quien necesita escucharlo y suscríbete al canal, mijo. Eso ayuda muchísimo a la abuela a seguir contando estas historias de la vida, del alma, del tiempo que no vuelve más. Y activa esa campanita también, que cada semana hay historia nueva saliendo del baúl. Unas para reír, otras para llorar, pero todas con verdad. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima historia de la abuela.